posición adecuada. Voy a poner mi chasis. Voy a collimar. Levanta un poquito el brazo. Eso es. Y ahora necesito que usted levante el codo. Eso. Y venga hacia acá. Eso. Muy bien. Y el centraje de la radiografía de codo es en la articulación del codo. Entonces ustedes la pueden palpar. Hágase un poquito más adelante. Ahí está. Súper bien. Estoy en la articulación del codo. ¿Qué me está pasando con el bitróclea y el epicóndilo? Radio, cúbito, ¿cierto? El cúbito es con la tróclea. La tróclea está abajo, el epicóndilo está quedando hacia distal con respecto al epicóndilo, al epitróclea, perdón. Entonces, ¿qué me faltó? Que el hombro y el codo estén en un mismo plano. No se le ocurre hacer esto. Miren, él de manera natural lo hizo. ¿Ya? Siéntate normal. ¿Qué pasa si yo te digo a ti, mira, siéntate con la silla un poquito más hacia allá? Eso. Y ahora, lleva el codo hacia acá. Y anda bajando el hombro. Te cuesta menos que recién, ¿cierto? Un poquito más allá. Mira, ¿ves? Entonces ya nos da lo mismo poner la silla cerca que la silla más lejos. ¿Ya? La silla es importante. Cuando ustedes sientan al paciente, sientan de sentarse, no de sentir, ¿ya? Cuando sientan al paciente, tienen que dejar la silla en una u otra posición, dependiendo de la estructura que ustedes vean que al posicionarlo se pueda quedar alineado. Mira, hazte más atrás. Mucho más atrás. Dale. Y yo le digo, está por ahí atrás. No importa, pues, corro la mesa también, pues, ¿no? ¿Sí? Ya, porque así el chasis va a llegar para allá. Entonces, voy y me hago para allá. Ay, la luz se queda. Ya, porque no estamos moviendo la luz. Entonces, era más acá, efectivamente. ¿Ya? Entonces, eso para que ustedes estén claros que la posición de la silla ya no da lo mismo. Ya, descansa más. Estábamos y íbamos a tomar radiografías de dedo. Si ustedes ponen la palma de su mano sobre una superficie, el dedo índice, medio y anular quedan, el plano coronal del dedo queda paralelo a la mesa. Pero si ustedes se fijan, el dedo meñique queda con cierta angulación y ni hablar del pulgar. El pulgar, cuando ustedes ponen la mano en pronación, en contacto con la superficie, les queda listo para una oblicua de dedo pulgar. ¿Ya? Entonces, las que van a hacer PA, cuando hablamos PA, quiere decir que el radio central entra por posterior y sale por anterior, en donde sea. Un tórax PA es apoyando el pecho en el estativo, porque el radio central entra por posterior y sale por anterior. ¿Ya? Y recuerden que la posición anatómica es esta. Entonces, esta zona palmar es la zona anterior, la zona dorsal es la zona posterior. Lo mismo para el antebrazo, zona anterior, zona posterior. El antebrazo se toma así. Si ustedes lo toman así, se fijan que el radio, que en este momento está paralelo con el cúbito, al hacer esto, se cruza y pasa hacia medial el radio y cúbito que hace externo. Entonces la espacialidad anatómica, chiquillos, es lo que tienen que tratar de manejar. Esto es posición anatómica. Si ustedes lo toman al revés, miren cómo van a obtener ambos huesos cruzados en la radiografía. Lo ideal es hacer esto, pero cuando ustedes están tomando radiografía en bebés, yo trabajé en el Hospital Friki varios años, en la urgencia de infantil, y los chiquitos me llegaban con así un zigzag en los brazos. Primero dejarlos quietos era una batalla, y luego decirle que haga esto a un carro chico con la mano fracturada es para decirte, oye, olvídalo. Así no, ¿ya? En casos particulares sí se puede evaluar las condiciones del paciente, ¿ya? Entonces habíamos quedado en que estos tres dedos van a tomarse en PA, mientras que el meñique se toma en AP, ¿ya? Girando la mano hasta que ustedes vean que el plano coronal del dedo queda paralelo al receptor de imagen y el pulgar hace esto, ¿ya? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que las proyecciones de mano, muñeca, AP o PA en realidad no es AP,
Idealmente el posicionamiento es tal como... ¿Cuál es tu nombre? Emilio. ¿Emilio? General. Emilio General. Ay, ¿eres familiar del otro general? ¿No? Son raros, no hay muchos generales. Hay más comandantes. Ya, entonces miren. La mayor parte de las proyecciones PA de mano y dedo se toman con una flexión de 90 grados del brazo con respecto al antebrazo y en pronación poniendo la palma o la parte más anterior de la mano en contacto con la película. Entonces, para esos casos, yo voy a colimar, voy a dividir mi chasis. Dijimos que esto no lo íbamos a ocupar, ¿cierto? Acá, en el práctico, para temas de evaluación. Obviamente en la clínica tienen que ocuparlo y hacer un descentraje, cosa de no cortar estructura. Y voy a llevarlo hasta acá. Lo otro es que tienen que fijarse de que su nueva área del chasis es esta. Este es el receptor de imagen. Así que este es el eje longitudinal y este es el eje transversal. Cuando no tiene esto, ese es el eje longitudinal y ese es el eje transversal. Lo que se tiende a hacer es dejar el eje longitudinal del chasis en la dirección del eje longitudinal del hueso. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a tomar un antebrazo, no voy a poner el chasis así, lo pongo así, ¿cierto? Para optimizar el largo del chasis. Ya acá está pasando lo mismo. Yo estoy en mi eje longitudinal así porque yo voy a poner el dedo en ese sentido, ¿ya? Y como habíamos hablado recién, esto no llega hasta los bordes, es 1 centímetro para cada lado donde no hay receptor de imagen. Por lo mismo, cuando ustedes quieren lograr un centraje, su área de receptor de imagen tiene que estar dividido en 4 cuadrantes, ¿cierto? Y si yo hago esto y colimo ahí, ¿cierto? Voy a abrir un poquito la colimación porque si es sin buki, tiene que ser al borde, ¿cierto? Ahí estoy en el borde. Se van a fijar que si el receptor de imagen parte de aquí hacia allá, esa zona es más chiquita que esa, ¿cierto? Entonces lo que debieron ustedes hacer, y tiene lógica, es que deben pasarse 1 centímetro hacia allá con la colimación. Ahí. Porque acá están esa zona esta zona y esa zona sin irradiar, sin que lleguen fotones. No hay receptor de imagen ahí, porque esto es plomado, no van a pasar fotones por ahí. ¿Van a pasar algunos dispersos? Sí, van a pasar, pero son muy pocos. Entonces, así se colima, ¿ya? Después van a ver el túnel, o sea, en escafoide, que tengo que tomar 4 imágenes en un mismo chasis. Acá estaba solo hacia allá el centímetro, ¿cierto? En este caso, cuando vayamos a colimar, tiene que estar hacia acá y hacia acá. Y ahí eso es igual que eso, que eso y que eso. ¿Ya? Entonces la colimación, cuando ustedes dividen el chasis, deben considerar 1 centímetro de luz hacia el lado donde está la banda plomada. ¿Ok? Ya, sigamos. Entonces estamos tomando a un dedito, vamos a tomar los dedos PA, anular, meñique y medio. O sea, no meñique, anular, índice, medio y anular. Estos 3. ¿Ya? Esos 3 son proyecciones PA. ¿Qué quiere decir eso? Que el rayo entra por posterior y sale por anterior. Ya, ahora mira, lleva tu codo hacia acá y estira tu manito. Si vamos a tomar un dedo índice, levanta tu manito. Ya. El dedo índice, su eje longitudinal es paralelo al eje longitudinal del antebrazo. ¿Dónde se centra? Si se dieron cuenta, distancia foco película,
colimación y centraje, foco, receptor de imagen y listo. Saca la manito. Todo está listo. ¿Qué me falta? Me falta el paciente. Entonces ya voy, es un dedo índice, lo posiciono, el eje longitudinal del dedo lleva el mismo eje que el eje longitudinal del antebrazo. No es así. Ni así. Es en una posición lo más cómoda posible. Porque esta posición es incómoda, el paciente se va a mover y va a tener borrosidad cinética. Esto es súper cómodo. ¿Ya? ¿Podría ser así? Sí, podría ser así, pero no es tan cómodo como esto. Entonces tomo la radiografía, centraje por el frente, es la articulación interfalángica proximal, y por el lado, la articulación interfalángica proximal también. Podría decir por el frente y por el lado, la articulación interfalángica proximal. Del dedo índice, levante su manito, del dedo medio y del dedo un poquito más hacia esta, eso es, del dedo anular. Si yo voy a hacer del dedo meñique, miro y el dedo está oblicuo. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? AP. ¿Ya? Y ahí no, falta un poquito más así. No, pero este codo tenés que llevarlo hacia allá. Gira. ¿Te duele? No. ¿No te duele? Qué bueno que no te duela. Pero es una posición incómoda. ¿Ya? Tal vez no le duele, pero me va a costar el codo un poquito más acá. Me va a costar que eso no está paralelo, está oblicuo. Gira la mano. Ahí. Ahí. ¿Por qué levantáis el hombro? Porque te molesta, ¿cierto? Ya. Ahí es el que yo les preguntaba. ¿Voy a colimar así? Levanta la manito. ¿O voy a colimar así mejor? Voy y colimo. Haz un poquito más adelante la silla. Más. Ahí. Y ahora, estira tu brazo. Hiperextiéndelo. Y apoya el dedito. ¿Está ahí más cómodo? Mucho más cómodo, ¿cierto? Entonces, dedo índice medio anular, brazo en 90 grados de flexión del codo, apoyando la palma de la mano y verificando que los planos coronales de los dedos estén paralelos al receptor de imagen. Voy a hacer la meñique. No hago esto. Hago esto. Una posición mucho más estable con comodidad del paciente. Entonces de ahí solo verifico de que efectivamente el plano coronal del dedo meñique está ok, articulación interfalángica proximal centrado por el frente y por el lado, estamos ok. Hagamos de cuenta que, y no se los dije, lo primero que se hace luego que sientan al paciente ahí es venir a poner la técnica, porque hay proyecciones que son súper incómodas. Hay una que se llama rodilla Rosenberg, que el paciente tiene que estar así, apoyando la rótula en el estativo y tiene que mantenerse ahí. Y después un rato empieza así. Entonces ustedes lo tienen pobrecito ahí, como yo lo tengo ahí quieto, sin necesidad que esté tan quieto, relájate nomás. Y llego ya, no se mueva, no se mueva. Rodilla Rosenberg, rodilla Rosenberg, rodilla Rosenberg. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Es una rodilla tanto, sí, ya, siéntese ahí, se sacó la ropa, está listo. Se saca la ropa de la cintura hacia abajo, las instrucciones claras también. Pasa, usted tiene que pasar al vestidor, ahí está el vestidor por si acaso, y se saca la ropa de la cintura hacia abajo y se pone la bata abierta hacia atrás. Y el paciente se va a sacar la ropa de la cintura hacia abajo. ¿Le dijeron a ustedes que no se sacaron los calzoncillos de los cuadros? Entonces, instrucciones claras, no hay necesidad.